Silencio. Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar de lado las ideas preconcebidas. No vamos a hablar desde la emoción ni desde la predicación. Vamos a hablar desde la historia, los textos antiguos y el contexto del mundo en el que vivió Jesús de Nazaret. Una de las preguntas más debatidas en la historia es esta: ¿Jesús afirmó ser el Mesías o fue una idea que surgió después entre sus seguidores? Durante siglos, historiadores, teólogos y críticos han discutido esta cuestión. Algunos dicen que Jesús nunca se proclamó Mesías y que fue un mito posterior. Otros sostienen que Jesús fue muy claro en su identidad, aunque lo hizo de una manera muy distinta a lo que muchos esperaban. Hoy vamos a explorar esa pregunta con rigor histórico, sin exageraciones ni frases sensacionalistas. Solo los hechos, los textos y el contexto cultural del siglo I. Para entender si Jesús afirmó ser el Mesías, primero debemos entender qué significaba ser Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. En griego se traduce como Christos, de donde viene Cristo. En el judaísmo del siglo I, el Mesías no era necesariamente una figura divina. Era un rey, un libertador, un líder enviado por Dios para restaurar Israel. El pueblo judío vivía bajo ocupación romana. Habían pasado siglos esperando al Mesías prometido por los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Esperaban un rey guerrero, un líder político, alguien que expulsara a Roma y restaurara el reino de David. Y entonces apareció Jesús de Nazaret, un carpintero de Galilea, sin ejército, sin poder político, sin respaldo del templo. Eso ya nos dice algo importante. Si Jesús se proclamaba Mesías en ese contexto, estaba desafiando expectativas muy profundas. Jesús dijo explícitamente: «Yo soy el Mesías». Aquí entramos en un punto crucial. En los evangelios, Jesús rara vez dice directamente: «Yo soy el Mesías» en público. Pero eso no significa que no lo afirmara. En la cultura judía del siglo I, las afirmaciones directas podían ser peligrosas. Proclamarse Mesías era considerado una amenaza política por Roma y una blasfemia por las autoridades religiosas si no era aceptado. Por eso Jesús usó un lenguaje simbólico, referencias bíblicas y acciones proféticas. Uno de los textos más importantes se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Jesús pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Ellos responden: «Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas». Entonces Jesús pregunta: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Pedro responde: «Tú eres el Mesías». Y Jesús no lo corrige. No dice: «No, te equivocas». En lugar de eso, acepta la confesión, pero les pide que no lo divulguen. Esto es fundamental históricamente, porque muestra que, al menos en el círculo íntimo, Jesús era reconocido como el Mesías y no lo negaba. Capítulo 4. Jesús conversa con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella menciona al Mesías esperado y dice: «Sé que el Mesías ha de venir. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús responde: «Yo soy el que habla contigo». Este es uno de los pocos momentos en que Jesús se identifica directamente como el Mesías, y lo hace en privado, con alguien fuera del judaísmo oficial. Uno de los momentos más históricos es el juicio de Jesús. Según los evangelios sinópticos, el sumo sacerdote le pregunta: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?». Jesús responde: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder». Esta afirmación es explosiva. No solo se identifica como Mesías, sino que se asocia con la figura del Hijo del Hombre del libro de Daniel, una figura celestial y escatológica. Para las autoridades judías, esto era blasfemia. Para Roma, era una amenaza política. Jesús no solo habló, también actuó simbólicamente. Cuando entra a Jerusalén montado en un burro, está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. «Tu rey viene a ti, humilde, montado en un asno». La multitud grita:
Hosana al Hijo de David. Hijo de David era un título mesiánico. Jesús no lo rechaza, acepta el gesto simbólico. Históricamente esto es una proclamación pública pero simbólica del Mesías. Jesús entra al templo y expulsa a los comerciantes. Esto no es solo una protesta moral, es una acción profética mesiánica. Los profetas habían anunciado que el Mesías purificaría el templo. Jesús actúa como si tuviera autoridad divina sobre él. Eso explica por qué las autoridades decidieron que debía morir. No solo predicaba, estaba actuando como Mesías. Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, más de 80 veces en los Evangelios. Este título viene del libro de Daniel, donde una figura celestial recibe autoridad eterna. Muchos estudiosos creen que Jesús usó este título para hablar de sí mismo como Mesías, pero de manera indirecta y teológicamente profunda. Incluso historiadores no cristianos reconocen que Jesús se entendía a sí mismo como el Mesías, o al menos como una figura mesiánica. E.P. Sanders, Bart Ehrman, N.T. Wright y otros académicos coinciden en que Jesús actuó y habló de manera mesiánica. La discusión no es si Jesús se veía como una figura especial. La discusión es qué tipo de Mesías creía ser. Jesús no fue el Mesías político que muchos judíos esperaban. No lideró una revolución militar, no expulsó a Roma, no se coronó rey. En cambio, redefinió el concepto de Mesías. Un Mesías que sirve, un Mesías que sufre, un Mesías que muere. Esto fue tan radical que incluso sus discípulos no lo entendieron al principio. La razón oficial de la ejecución de Jesús fue política. En la cruz se colocó un letrero: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ser rey de los judíos era una afirmación mesiánica. Roma ejecutaba a quienes reclamaban ser reyes sin autorización. Históricamente, esto confirma que Jesús fue visto como una figura mesiánica peligrosa. Después de la crucifixión, los discípulos proclamaron que Jesús era el Mesías resucitado. Esto no surgió siglos después, comenzó inmediatamente. Las primeras cartas cristianas, escritas entre el año 50 y 60, ya llaman a Jesús Cristo constantemente. Eso significa que la creencia en Jesús como Mesías es muy temprana. Entonces, ¿Jesús afirmó ser el Mesías? Históricamente la respuesta más precisa es esta: Jesús no se proclamó Mesías de forma política y directa en público, pero sí afirmó su identidad mesiánica de manera simbólica, privada y teológica, y actuó de forma que solo un Mesías podía hacerlo según las profecías judías. ¿Por qué esto importa hoy? Esta pregunta no es solo histórica, es filosófica, espiritual y cultural. Si Jesús no se consideraba el Mesías, entonces el cristianismo es una reinterpretación posterior. Si Jesús sí se consideraba el Mesías, entonces su mensaje fue una redefinición radical del poder, la autoridad y el liderazgo. Jesús no gritó: «Soy el Mesías, seguidme». En lugar de eso, enseñó, sanó, perdonó, actuó y dejó que las personas sacaran sus propias conclusiones. Tal vez porque el Mesías que él proclamaba no era un rey con corona de oro, sino un rey con una corona de espinas. Un Mesías que no dominaba por fuerza, sino por amor.